Hola a todos, les damos la bienvenida a Tocando desde la segunda silla. Nos da gusto tenerlos aquí en el auditorio y también damos la bienvenida a quienes nos ven por video. Llevamos ya algunas semanas enseñando la importancia de encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y trabajar juntos y en armonía para la gloria de Dios. Todo se trata solo de Jesús, ¿amén? Entonces, hoy hablaremos sobre la importancia del impacto generacional en tu ministerio. Am, Llevo algunos días conversando con algunas personas acerca de la importancia de entender cómo funciona el cuerpo en el Nuevo Testamento y cuál era la estructura de liderazgo que ellos manejaban. Ellos tenían un liderazgo, digamos, en capas, donde no solo se dividía la responsabilidad entre ellos y el trabajo, sino que también había rendición de cuentas entre ellos. Y en el libro de los Hechos vemos cómo trataban con los hijos en la relación entre Pablo y Juan Marcos al final del capítulo 15 del libro de Hechos, y cómo se trataban de hermano a hermano, como con Pedro y Pablo. En Gálatas capítulo 2 encontramos todo esto. Y luego la relación padre-hijo, la filiación. Lo vemos cuando surge el tema de la circuncisión. Y vemos que fueron hasta Jerusalén para ver cómo tratar con esto. Y nosotros no tratamos todo asunto de la misma manera. Tenemos que entender el nivel de madurez de la persona con quien tratamos. Tenemos que entender el nivel de rendición de cuentas de con quién estamos tratando. Estas cosas son importantes. Y la Biblia nos enseña la importancia de tener a un Bernabé, a un Pablo y a un Timoteo en nuestra vida. Pablo debe ir ante nosotros para guiarnos. Y el nombre Bernabé significa hijo de la consolación. Necesitamos a alguien que vaya a nuestro lado para animarnos. Y si en verdad queremos tener éxito, necesitamos que un Timoteo nos siga, y eso es en lo que me quiero concentrar en esta lección. Hablaremos de la importancia del impacto generacional. ¿Cuántos saben que cuando todo se ha acabado, lo que importa es a quién dejamos atrás para que continúe lo que Dios nos llamó a hacer? ¿A quién levantamos? Entonces hoy quiero hablar un poco sobre el impacto generacional. Y hoy quiero hablar sobre los que precedieron y los que siguieron a Jesús. ¿Puedes imaginar preceder el ministerio de Jesús? ¿O seguir el ministerio de Jesús? Ambas posiciones serían muy complicadas. Y sabemos que en la vida de Jesús Él practicó la misma cosa. Él practicó lo que yo llamo vivir en la carrera, lo que es entre el día de tu nacimiento y el día de tu salida. ¿Qué clase de impacto vas a tener? ¿Y cómo es que vas a conectar a quienes vinieron antes de ti y a quienes seguirán después de ti? Y el éxito de verdad se basa en la sucesión y el sucesor. Entonces, hoy quiero hablar un poco sobre Juan el Bautista, la importancia de Juan el Bautista y la importancia de Juan el Amado, quien siguió a Jesús. Y quiero comenzar diciendo que Dios es un Dios generacional. Y Él comenzó con una intención generacional. Me parece magnífico que en Éxodo capítulo 3, Dios se revela a sí mismo a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo magnífico es que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob lo comprendieron. De hecho, ellos ya habían muerto cuando Moisés había nacido. Es decir, Dios estaba usándolos para mostrar su intención generacional, su intencionalidad. Y ellos no tenían ni idea de qué se trataba. ¿Cuántos saben que Dios tiene una vista de gran alcance? Y no hablo de solamente una distancia enorme, sino que Él tiene una vista eterna. Y con Dios todo funciona conforme a su plan eterno. Y todos nosotros somos eslabones en una cadena larga. Incluso hace algunos años, mi esposa Debbie y mi hijo Richie estaban trabajando en nuestro árbol genealógico. Y me pareció algo sumamente interesante y a la vez algo que me trajo mucha humildad. Porque esa herencia cristiana se puede rastrear hasta el siglo VIII, hasta allá pudimos llegar. Unos 1200 años de herencia cristiana. Y me di cuenta de cuán minúscula es mi vida en esta cadena que es tan pero tan larga. Entonces, como ya hemos dicho, Dios es un Dios generacional con una intencionalidad generacional. Y Él tiene un plan que es eterno. Y es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, quiero más o menos mostrar en mi parte de la cadena cómo es que esto funciona. Hace no mucho mostré en el último día del Padre. Compartí a mi abuelo, mi padre y a mí mismo, e incluso padres espirituales en mi vida. Pero hoy quiero comenzar conmigo mismo
y mi hijo, quien es mi pastor el día de hoy, y luego mi nieto. Y el mes que entra, si Dios así lo permite, iremos de misiones. Hace unos 10 años que no salimos de misiones. Y mi salud se está restaurando gracias a todos los que oraron por mí, sea aquí o a la distancia, y vamos a hacer un viaje juntos para así iniciar a mi nieto en lo que son las misiones y este tipo de viajes. Y eso me pone en verdad contento porque me he dado cuenta que la fortaleza real de mi ministerio no será conocida hasta que su hijo y el hijo suyo que venga después hagan exactamente la misma cosa por la que di mi vida. Entonces, Dios es un Dios de impacto generacional. Ahora, estudiaremos ambas vidas porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 76, sabemos que hay una promesa dada respecto a Juan el Bautista, que dice que este niño será llamado el profeta del Altísimo, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan fue conocido como el precursor de Cristo Jesús. ¿Puedes imaginar la gran responsabilidad de presentar al Mesías al mundo y la carga tan grande que tendrías que llevar para hacerlo? Y la importancia de entender tu responsabilidad para hacerlo. Y Juan el Bautista tenía una particular lista de cualidades para hacerlo. Número 1, su padre, Zacarías, era sacerdote. En otras palabras, Juan no hubiera estado preparado para ser el sacerdote que presentara al Mesías si no hubiera tenido el linaje de su padre. Dios lo había preparado de esta manera, pero su madre también era del linaje de Aarón. Y es importante que entendamos que era importante que ella también tuviera este linaje, esta gran herencia. Y vamos a retroceder un poco, porque muchas cosas que ocurren para que nos preparemos para el ministerio ocurren mucho antes de que siquiera sepamos que va a haber ministerio. Me estoy dando a entender, Dios trabaja para posicionarte y muchas veces pensamos que solo se trata de nosotros, oh Dios. De hecho, se trata solo de Él. Entonces, el Señor está apareciendo en escena, pero Juan el Bautista está yendo delante de Él. Y antes de que esto pudiera ocurrir, tenía que proceder del linaje de Aarón, tenía que ser un sumo sacerdote y tenía que ser el sucesor, y de hecho lo era. Él era el sucesor, pero no sucedió a su padre en el sistema que ellos tenían. Él no iba a ascender entre los rangos. Dios le había dado el linaje y le dio el llamado, y él era el sucesor para ser el próximo sumo sacerdote. Pero iba a ser Dios quien lo iba a posicionar, para ser el mayor profeta que haya existido en la tierra. ¿Y por qué él es el mayor profeta en la historia de la humanidad? Porque el valor del profeta se encuentra en el rey a quien unge. Y obviamente Juan el Bautista sería el mayor profeta en toda la tierra porque él ungió al gran rey, al rey de reyes de toda la historia. Jesús mismo lo dijo, de cierto os digo, de cualquiera que haya nacido de mujer, no hay nadie más grande. Nadie es más grande que Juan el Bautista. Esto lo dijo Jesús. Estas son las credenciales de Juan el Bautista. Y te diré lo siguiente. Parte de nuestra responsabilidad como líderes es honrar a los líderes que vinieron antes. Y de verdad creo que el éxito de tu ministerio depende de cuánto honras a quienes te posicionaron en ese ministerio. De verdad lo creo. Honrar a quienes vinieron antes que nosotros. Yo intento hacerlo con mi vida y también con mis palabras. Intento hacerlo en toda área que me sea posible, porque esto lo aprendí de la vida misma de Jesús, porque vemos a Jesús honrando a Juan el Bautista. Jesús dijo que no hay nadie más grande. No imagino semejante elogio viniendo del Mesías mismo, de Cristo Jesús. Ahora veremos algunas características de Juan el Bautista que no creo que fueran muy apreciadas en su tiempo. En retrospectiva, claro que las apreciamos. Apreciamos lo que él hizo. Número 1, él era un ejemplo de negarse a sí mismo. En vez de querer ser el centro de atención sabiendo que tenía la herencia, él vivió aislado por años y años y años en el desierto, aún sabiendo que era la voz del que clama en el desierto. ¿Cuántos saben que es mejor esperar a que Dios nos promueva desde la oscuridad? El impacto de tu ministerio será mucho mayor que el de aquellos que intentan posicionarse a sí mismos en el ministerio. Él era un ejemplo de negarse a sí mismo. Algo más que podríamos decir sobre Juan el Bautista es que era muy valiente.
Y lo he dicho muchas veces, el valor o la valentía no es la ausencia de temor, sino que es actuar aún en presencia del temor. ¿Y cuántos saben que Juan el Bautista era rechazado por aquellos que sí tenían posición? Y esto debido a que él era muy extraño. Juan era algo diferente, por decirlo de alguna manera. Y lo importante que tenemos que entender es que su valor y valentía venían de Dios. Y en Josué capítulo 1 nosotros aprendemos, cuando Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Es decir, Dios le dice, yo te apoyo. Y la valentía verdadera viene de ahí. No es algo que nosotros podamos trabajar, no es nuestra disciplina, no es el poder de nuestra voluntad. El verdadero valor viene de la fe. Fe en el Señor Cristo Jesús. Por ejemplo, Dios me ha permitido ver iglesias subterráneas 6 veces. Y la gente me pregunta, ¿y no te dieron nervios? Y yo les decía, no, me dieron más que nervios, yo estaba que me moría de miedo. Iglesias subterráneas, ¿por qué crees que se llaman iglesias subterráneas? Se llaman así por una buena razón. Se llaman así porque en la superficie hay mucho peligro. Pero al mismo tiempo, estas iglesias tienen un valor que inspira, porque nuestro mensaje es más grande que nuestra propia seguridad personal. Y hay un valor que proviene de en quién pones tu fe, sabiendo que ha sido Dios quien nos ha llamado a hacer lo que hacemos. Recuerdo un tiempo de gran dificultad que mi familia tuvo que atravesar, mis hermanos y hermanas. Ellos solían decirme, es que te van a matar por allá, lo que vas a conseguir es que te maten. Y yo les decía, es que yo ya morí aquí, de esa forma puedo ir hacia allá. Porque si te preocupa tanto salvaguardar tu vida, ¿cuántos saben que es mala idea ir a un lugar donde la perderás? Por eso es importante entender que hay que negarnos a nosotros mismos para obtener el valor para ir hacia allá. Y luego tenía humildad. Juan sabía que él no era el Mesías. De hecho, lo que él dijo fue, yo tengo que menguar para que él se incremente. Y mi idea es de que si hay algo, cualquier cosa en la vida del siervo o del líder, que en verdad muestra su corazón, es su habilidad para animar a aquel que le está siguiendo. Vaya si esto es importante. No puedo decirles cuán importante es, porque hay mucha gente con tantos celos. Celos de las personas a quienes ellos han levantado. ¿Cuántos saben que esto es tonto? Me he encontrado gente que no sé si hablaba en serio o no, pero se acercaban a decirme, hermano Rick, ¿qué se siente que usted ahora es cosa del pasado y que su hijo ahora es el pastor? Y les digo, oye, yo soy su porrista número 1. Yo quiero que él explote como los mayores fuegos artificiales de la historia. ¿Me escuchas? Me da tanto gusto, porque su éxito es el mayor logro de mi vida. No hay nada que me gustaría ver más que él me supere en absolutamente todo. Y luego ver a mi nieto llegar mucho más lejos que tanto yo como mi hijo. Porque es importante entender que la habilidad para animarlos es lo que demuestra humildad. Es lo que demuestra la humildad que hay en tu vida. Y la cuarta cosa que quiero que entendamos es que él era obediente. ¿Cuántos saben que es muy difícil ser obediente cuando no te respalda la, entre comillas, opinión pública o el voto? Juan había sido rechazado por los que tenían autoridad, pero su obediencia no estaba destinada a ellos. De hecho, Juan les decía, ¿y ustedes a qué vienen, víboras? ¿Qué buscan? Es decir, a él no le impresionaba la posición. Él conocía el llamado que tenía de Dios. Y verdaderamente creo que la obediencia es la forma más alta de adoración. Hay gente que cree que la adoración es solo escuchar la música, levantar las manos, danzar, aplaudir, todo ese tipo de cosas, pero ¿cuántos saben que la mayor adoración es obedecer todas las cosas que Dios te diga? Y Juan era obediente. Juan era obediente. Lo siguiente es que él era santo, vivía una vida separada para Dios. Y hay tanto conflicto, yo le llamo trincheras, en nuestro andar con Dios en la actualidad. Hay mucha gente que es tan santa que tiene un mensaje de legalismo y no de gracia. Y hay otros que tienen tanta gracia que se les olvida vivir en santidad. ¿Cuántos saben que tiene que haber un balance? Y Juan estaba separado para Dios, él tenía una vida santa, pero también ministraba gracia. Él decía, arrepentíos, bautícense para ser salvos. Y eso es lo que me encanta del verdadero cristianismo. Es el balance perfecto entre gracia y verdad. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, verso 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. Balance perfecto entre la gracia y la verdad. Y este también fue el mensaje de Juan el Bautista. Y luego sabemos que era un hombre de gran celo.
Era un hombre que no solo tenía gran valentía, sino que estaba consumido con el fuego de Dios. Él conocía su propósito y tenía el fuego para cumplir ese propósito. Y él sabía de qué estaba hablando. La Biblia habla sobre el celo sin conocimiento. Y Juan el Bautista tenía ambos, celo y conocimiento. Sabía bien qué es lo que hacía. Me encanta la gente apasionada. ¿Y puedo ser muy honesto y muy abierto con ustedes por un momento? Detesto a los que renuncian. Los detesto. ¿Y sabes qué es lo que más odio? Odio a los espirituales que renuncian. ¿Esto te suena familiar? Hermano Rick, siento que Dios me pide renunciar porque esto ya es muy difícil. Y me dan ganas de ponerme un par de guantes y darles algunos golpes porque les digo, Dios no te dice que renuncies, tú estás renunciando. ¿Amén? No tienes la valentía para hacer nada, tú estás renunciando. Eres tú quien renuncia. Por eso me parece sumamente importante permanecer en donde Dios nos ha puesto. Y como sabemos en la vida de Juan el Bautista, él terminó probando su fidelidad. Probó su fidelidad, supo cuándo surgir, supo cuál era su mensaje, cumplió con su mensaje, y luego vemos cómo es puesto en la cárcel y lo vemos atravesar muchas dificultades. Y en medio de todo esto no es que surgiera duda en él. ¿Cuántos saben que la duda vive aquí? La incredulidad reside aquí. Un sujeto me dijo una vez, tengo mis dudas, y le dije, todos las tenemos. Eso es lo que hace el diablo, es sembrar dudas en tu mente. Pero gracias a Dios que Él juzga el corazón y no la mente. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo estoy muy agradecido porque Él no juzga mi mente. Porque si soy sincero, no hay mucho que juzgar. Pero Él juzga nuestro corazón. Y si bien creemos en nuestro corazón, a veces batallamos en nuestra mente. Incluso le pasó a Juan, estando en prisión. Él dijo, ¿eres tú el Mesías? Es que estoy luchando con esto. Y no me importa quién seas, todos luchamos cuando entregas el llamado que Dios ha puesto en tu vida, porque es como un bebé. Y esto me pasó hace algunos años. Entregar lo que Dios puso en mí, entregarlo a quienes vinieron después de mí. Por ejemplo, el día de hoy compartía con uno de mis hijos espirituales. Mi oración es que sea capaz de hacerlo, que sea capaz de soltar y de animar y de asentir, porque aferrarte a las cosas te mata. ¿Sabes a qué me refiero? Estar aferrado a las cosas te va a destruir, porque es sumamente importante que seas fiel en tu temporada. Y yo sé que, por ejemplo, en 1 Corintios 12 dice que hay pluralidad de dones. Pluralidad de administraciones. ¿Qué significa esto? Que hay tiempos en que Dios nos usará con un don en particular y luego es tiempo de dejarle eso a alguien más. No significa que Dios nos quite el don, porque los dones son irrevocables, pero hay que saber cuándo es hora de soltar esos dones y pasarlos a la siguiente generación. Esto es tan importante. No puedo decir cuán importante es. Y Juan ha llegado a este momento y Jesús da un paso al frente. Yo tengo que menguar para que Él pueda aumentar. Mi tiempo aquí ha terminado. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue fiel hasta el final. Y ese es mi deseo y oración hoy. Dios, ayúdame a ser fiel y terminar esta carrera tan fuerte como cuando la inicié. Ahora es importante, porque llegamos al momento en que Juan es encarcelado por predicar el Evangelio del Reino. Y por decir que el reino de Dios se está acercando, arrepiéntanse, bautícense, crean en el Evangelio. Y luego vemos a Jesús caminando por la costa, y ahí se encuentra a Simón y a Andrés. Se encuentra con ambos. Y estos hermanos están lanzando sus redes al mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dice, vengan conmigo, síganme y los volveré pescadores de hombres. Ellos dejan las redes y le siguen, y al ir un poco más allá se encuentran con Jacobo, hijo de Zebedeo, y juntamente con él su hermano Juan, quienes también estaban en una barca con sus redes. Jesús también les llama y dejan a su padre, dejan a Zebedeo en la barca. Dejan a su padre junto con los siervos y le siguen a Jesús. Ahora, esto es después que Jesús toma el ministerio de las manos de Juan el Bautista. Ahora Él está llamando
a Juan, a quien conocemos como el discípulo amado. Y de repente vemos que él está en transición, porque él va a usar su tiempo de ministerio para levantar a aquel que habría de seguirle. Y esto es importante. Y verdaderamente creo que una decisión que tomé hace años y años, no recuerdo bien el año en que fue, porque fue hace de verdad varias décadas, pero hace muchos años decidí que no haría ministerio solo, que usaría el ministerio que Dios me había dado para levantar a aquellos que habrían de seguirme. No sabía muy bien qué es lo que hacía en ese tiempo, pero sí sabía que no iba a hacerlo solo. Porque hay quienes dicen que la cima es muy solitaria. Bueno, si es solitaria, si es que no te llevas a nadie contigo. Pero si te llevas a alguien, la cima jamás va a ser solitaria. De hecho, puedes hacer el viaje. Y de hecho, aprenderán mucho más de ti, no necesariamente estando detrás de un púlpito, sino en la vida diaria. Y yo de verdad creo que ahí se da el verdadero entrenamiento. Por eso Juan el Amado ahora entra en escena. Y él no aprende ninguna de sus lecciones desde el seminario. Él aprende mucho más siguiendo a Jesús. ¿Cuántos saben que eso es mejor? La aplicación práctica. Una vez un muchacho me dijo, fui al seminario y aprendí lo que el libro decía, y luego empecé el ministerio y aprendí lo que realidad dice. ¿Cuántos saben que no puedes enseñar cómo estar junto a un moribundo? O cómo enfrentar ciertas circunstancias que pasan. La vida es la que te enseña. Y Juan se inscribió en la escuela de Jesucristo. ¿Cuántos saben que es la mejor escuela a la cual ir? Porque Él te enseña cómo hacer cosas. No tengo nada en contra de la educación, desearía haber tenido más. Pero quiero que sepas que la mejor educación es cuando el hecho se convierte en función, no cuando estás escupiendo hechos. Tu educación equivale a la habilidad que tienes para funcionar con los hechos que has aprendido. Por eso es importante que aprendas a funcionar bien, y Juan aprendió a funcionar muy bien. Y luego él llegó a ser conocido como el discípulo, y esto me encanta, el discípulo a quien Jesús amaba. Y sabemos que Jesús no hace distinción de personas. Él murió por todos nosotros. ¿Cuántos lo saben? Entonces, ¿por qué se le conoce como el discípulo a quien Jesús amaba? Era porque él era el discípulo que en verdad amó a Jesús. Le amó de verdad, y él lo demostró por cómo actuaba cuando estaba Jesús. Recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Él seguía de cerca a Jesús. Él siempre estaba junto a Jesús. Llegó a tal punto en que usaban a Juan para preguntarle cosas a Jesús. Y yo tengo algo de experiencia en este tema porque yo soy el menor de la familia, y no solo el menor, soy el hijo de mamá. Posición codiciada, posición muy deseada. ¿Está bien? Mis hermanos y hermanas intentaron asesinarme muchas veces, a menos que quisieran algo. Y luego me decían, Rick, ven con nosotros, Rick, ven acá, queremos decirte algo. Y luego me decían, ve y pídele a mamá. Porque yo era a quien mamá amaba. ¿Me escuchas bien? Esto era por mi relación con mamá. Y creo que Juan era así. Y a menudo pienso en cómo recostaba su cabeza en Jesús. Porque fue ahí de donde él sacó el latir del corazón de Jesús. Si estudias la ciencia, verás que es genial que el latido del corazón de una madre es de lo primero que un bebé aprende. ¿Por qué será que cuando un bebé nace con ciertos deseos en su corazón? Él no sabe nada, pero él desea una leche que jamás había probado antes. ¡Qué extraño! Y hay ocasiones en que no se puede controlar sino hasta que escucha el latir del corazón de la persona más íntima para él. ¡Uf! Esto hace que a mi piel de gallina le empiecen a salir plumas, de verdad. Me hace pensar en que yo quiero conocer el latir del corazón de Dios, de tal modo que me sienta atraído a ese latido, por mi intimidad con el Señor. Juan tuvo una mayor revelación de quién era Jesús. De hecho, cuando estudias la vida de este discípulo de Juan el Amado, su revelación es mayor que cualquiera de los otros autores de los Evangelios. Esto por la relación tan íntima que tenía. Él conocía a Jesús en un nivel que nadie más le conoció.
porque caminó con él, con una cercanía que nadie más tenía. Imagínate, porque está el conocer a alguien y que alguien te conozca, y luego está el conocer a alguien, conocerles íntimamente. Y me hace mucha gracia hombres que conocí desde que eran niños y que aún mantengo una relación de padre con ellos, hace 20 y tantos años. Pero ellos me conocieron como maestro. Yo había sido su maestro. Y por supuesto yo sé que Dios me llamó a enseñar, Él me dio un don para enseñar, Él me ha ungido para enseñar. Y cuando me sentaba a enseñar, ellos me veían, digamos, con un gran resplandor, como cuando Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios y regresó con su cara resplandeciente. Ellos veían el resplandor del Espíritu en mi vida. Mi hija, de hecho, asistió a esa misma clase. Ella me conocía. Y ella decía, ustedes están fascinados por él, pero él a veces huele mal. ¿Por qué lo conozco? Le conozco cuando no está brillando. Juan conoció a Jesús íntimamente. La intimidad es que puedas ver en mi interior. Sin barreras, él vio a Jesús en sus momentos más duros. Vio a Jesús en toda su gloria. Él conocía a Jesús, lo conocía bien. Y le conocía como a nadie más, y escribió acerca de él, como nadie más lo hizo. Me encanta el Evangelio de Juan, es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Y me encanta porque Juan ilustra 21 cuadros de Jesús. De hecho, tengo una serie al respecto donde enseño sobre los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Y él conoció a Jesús íntimamente, por lo tanto su revelación fue mayor. Ningún otro autor de los 4 evangelios escribió las características de Jesús tan íntimamente como lo hizo Juan. En el capítulo 1, Juan dice que Jesús es divino y comienza a enlistar toda esta serie de cosas que demuestran que Jesús es Dios encarnado, Dios hecho carne. Juan sabía de su naturaleza divina porque él le conocía de una manera íntima. Capítulo 2, la otra cara de la moneda. Juan describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Y mucha gente reconoce a Jesús como el Dios hecho carne, pero les cuesta mucho reconocer que Jesús era 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Y es esa humanidad de Jesús con lo que podemos conectar. Nadie sabe lo que es ser Dios, pero todos sabemos lo que es ser humano. Juan conocía la humanidad de Jesús y también la divinidad de Jesús. Y muchas de las cosas que Juan aprendió de Jesús parecen paradójicas. Pero si entendemos que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, pudiéramos ser hijos de Dios. Si Él nunca hubiera hecho esta transición, nosotros nunca hubiéramos transicionado a ser hijos de Dios. Hasta que Él vino y se presentó como el Hijo del Hombre. Y Juan pudo ver esto. Ningún otro seguidor de Jesús pudo verlo. Les costó mucho comprender. Y Juan lo sabía bien. Luego el capítulo 3 sabía que Jesús era el Maestro Divino. Se dio cuenta de que Nicodemo tenía su posición, pero Jesús era el gran maestro. Y nadie enseña como Jesús enseña. Juan lo sabía bien. En el capítulo 4 vemos a Jesús el evangelista, porque Juan atestiguó lo que Jesús hizo en el pozo con la samaritana. Juan sabía que Jesús era el evangelista y que tenía un don no solo de enseñanza, sino de alcance. En el capítulo 5 Juan le conoce como el gran médico, lo ve sanando. Y él lo había visto de primera mano. No tuvo que escucharlo de parte de otras personas. Él estuvo ahí, lo vio de primera mano. Y cuando un milagro ocurre, es importante un testigo ocular. Porque así nadie tiene que decirte o contarte nada. Tú mismo lo viste. Hay una señorita a quien estoy enseñando ahora mismo y ella tuvo una experiencia grandiosa con Dios. Y me compartía esta experiencia hace algunos días. Dios hizo algo grandioso en su vida. Y ella me dijo lo siguiente: yo he descubierto que no todos lo ven como yo lo veo, porque me ocurrió a mí. Y dice, la gente tiene su opinión, yo tengo mi experiencia. ¿Cuántos saben que si tienes la experiencia, poco importan las teorías de la gente? Juan lo vio con sus propios ojos, él vio el poder del Señor.
En el capítulo 6 lo ve como el pan de vida, el maná enviado del cielo. Y testifica al respecto cuando Jesús mismo dice que Él es el pan de vida. Capítulo 7 lo ve como el agua de vida. Él sabe que si puede beber del pozo de Jesús nunca más volverá a tener sed. Juan sabía esto sobre Jesús, que la ceremonia sobre el agua no se trata de una mera ceremonia acerca del agua, sino que es predicar que Jesús es el agua de vida, el agua viva. Capítulo 8, él lo ve como el abogado. Cuando la mujer es hallada en adulterio y Jesús se convierte en su abogado ahí mismo y dice que Jesús escribió en el suelo. Y no sé, he escuchado a mucha gente predicar cosas diferentes, pero yo me inclino por la idea de que Jesús escribía los pecados de la gente que tenía las piedras. Y quedan con una cara de que, bueno, yo creo que ya es hora de irnos de aquí. Jesús fue su abogado. Pero al mismo tiempo Jesús no la dejó libre así nada más, sino que le dijo, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Voy a mostrarte gracia, pero no lo haré si no lleva la verdad. ¿Puedo comentarles algo? Hay algo ahora mismo en el cuerpo de Cristo que en verdad me asusta, porque la gente cree que puedes tener gracia sin arrepentimiento, o que puedes tener gracia sin verdad, y esto es una falacia. Escucha, para que experimentes la gracia, tienes que admitir tu culpabilidad. Claro que Dios puede darte gracia, pero no te va a dar gracia, ni a ti ni a nadie si ignoras la verdad. Y Jesús era ese balance entre gracia y verdad. Y Él era nuestro abogado y sigue siendo nuestro abogado. Gracias a Dios porque Él sigue siendo nuestro abogado. Defendiendo tu caso ante el Padre. En el capítulo 9 es la luz del mundo. Juan lo sabía. Juan sabía que Jesús es la luz del mundo. En el capítulo 10 es el buen pastor. Veamos estas características de Jesús que Juan vio y nadie más pudo ver. ¿No es sorprendente? Él sabía esto sobre Jesús. Y sabía las demás cosas en balance. Todos tenemos fortalezas y debilidades, pero Juan conocía todos los puntos de Jesús. ¿Y por qué era así? ¿Por qué él los seguía tan de cerca? Era un nivel de relación más profundo, y lo que a veces no logramos comprender es que cada relación que tenemos cabe en una especie de círculo concéntrico. Y hay personas que en verdad creen que te conocen, pero solo conocen un cierto círculo concéntrico, no te conocen íntimamente. Y es importante entender que mientras más te adentres en estos círculos concéntricos, más información lograrás tener. Mucha más información, y Juan lo conocía como el buen pastor. Lo conocía como la resurrección y la vida. En el capítulo 11, cuán importante es que le conozcamos como la resurrección y la vida. Cuando Lázaro murió, vemos que ellos sabían sobre la resurrección, conocieron el evento de la resurrección, pero no tenían idea de que Él era la resurrección. Y le preguntan, ¿sabías que iba a vivir otra vez? ¿Y cuál fue su respuesta? Sabemos que en el día postrero mi hermano vivirá. Sabemos que algún día habrá una resurrección. Y Jesús inmediatamente llama su atención y les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vives y crees en mí, nunca morirás. Y les pregunta, ¿creen esto? ¿Cuántos saben que podemos tener una experiencia real y palpable con Jesús? Podemos tener una revelación suya ahora mismo. Gracias a Dios, porque podemos tener esa gran revelación. Y Juan le conocía como la resurrección y la vida. En el capítulo 12 sabía que Él era el Rey de Reyes. Sabía que no hay nadie como Jesús. Él sabía que todas estas características hacen de Jesús incomparable. Nadie se puede comparar con Jesús. Muchas veces hablo con la gente y me doy cuenta de que la gente a veces cree que el diablo es igual a Jesús, que es igual de fuerte, que es igual de poderoso. Vemos imágenes del diablo luchando con Jesús, como si fueran iguales, pero no lo son. No son boxeadores a la par, nadie está a la par de Jesús. Nadie se compara a Él. ¿Me oíste? Nadie se compara con Él. Él es Dios y no hay ningún otro. Cuán importante es saber que Él es el Rey de Reyes. Y si avanzamos, veremos que no solo es el Rey de Reyes, es el siervo de siervos.
Se humilló a sí mismo, se removió la túnica, se ciñó una toalla y lavó los pies de todos sus discípulos. ¿Quieres saber cómo servir? Sigue a Jesús. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 20. A ese mensaje le puse por título Visión de Liderazgo 2020. ¿Quieres tener claridad? Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él es el siervo. ¿Quieres saber cómo servir? Sigue lo que Jesús hace. Él vino y lo dejó todo para servirte a ti. Y nos enseña cómo servir. Capítulo 14, vemos que Él es el gran alentador. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los habría dicho. Voy a preparar lugar para ustedes, y así como voy a preparar lugar para ustedes, vendré a recibirlos otra vez, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos saben que leemos esas palabras en los funerales porque traen aliento para quienes creen que esa gente se ha ido? No se han ido, simplemente duermen. Jesús volverá algún día. En el capítulo 13 les está diciendo que se va a ir. En el capítulo 14 les dice por qué, para que puedan recibir aliento. Gracias a Dios por los que dan aliento. Gracias a Dios por los alentadores. Gente que te visita y cuando se van ya estás mucho mejor. ¿Has conocido gente así? Yo les llamo pellizcamejillas. Vienen y te pellizcan las mejillas y te dicen que todo estará bien. Me encanta ese tipo de gente. Los que no me caen tan bien son los que vienen contigo y después de hablar contigo 5 minutos ya tienes pensamientos suicidas. Porque esta moneda tiene dos caras. Pero Jesús era un alentador. ¿Y cuántos saben que no importa cuán espiritual crees que eres, algún día necesitarás aliento? Necesitarás a alguien con el mismo don para alentar que tenía Jesús. Ahora en capítulo 15, uno de mis favoritos. Jesús es la vid, nosotros las ramas. Jesús es la fuente de vida. Él es la fuente de la fructificación. ¿Cuántos saben que sin Jesús no podemos llevar fruto? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Les he ordenado, me encanta esa palabra, de hecho significa les he apartado. Creemos que significa perfecto. Algunos dicen, he sido ordenado. Bueno, perdón por reventar tu burbuja, pero ordenado no significa perfecto, pero sí tiene propósito. Y Jesús nos ha ordenado. ¿Y nos ha ordenado para qué? Para ir y dar fruto y que ese fruto permanezca. No solo le interesa que llevemos fruto, sino que ese fruto permanezca. Eso significa la sucesión. Es importante entenderlo. Y también me gusta mucho el verso 5, porque Jesús dice, a menos que permanezcan en mí, no llevarán ningún fruto. Porque sin mí no pueden hacer nada. Y alguien pregunta, ¿y qué significa en griego? Nada. Y es lo mismo en cada idioma, porque Él es la fuente, Él es la vid. Si no estamos unidos a Jesús, en nuestra vida no habrá fruto. Y Juan lo sabía. Veamos el capítulo 16. Él es el dador del Espíritu Santo. El dador del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue quien lo comenzó. Él dijo, contemplen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo los bauticé con agua, pero viene uno después de mí que es mucho más poderoso, cuyas sandalias ni siquiera soy digno de atar, y Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Él bautizará con el Espíritu de Dios y con fuego. Por eso es importante entender que Él es el dador del Espíritu Santo, y en el siguiente capítulo vemos que Él es el gran intercesor. El gran intercesor. Él vive para interceder por ti. Y a veces cuando pienso en estas cosas no puedo evitar llorar, pero en este mismo día Jesús está diciendo mi nombre delante del Padre. Aprecio a cualquiera que me diga, hermano Rick, estamos orando por usted. Pero déjame decirte, hay uno que está orando por mí hoy y tiene una comunicación perfecta con el Padre. Pensemos en eso un momento. Él está diciéndole tu nombre al Padre. Él está orando por nosotros en este momento. Vaya. Digámoslo juntos, vaya. Amén. Pensar que Él está orando a favor tuyo. Qué cosa tan grandiosa. Él es el gran intercesor y Él vive para interceder por ti. Luego es el sufriente modelo. Nadie nunca sufrió como Jesús. Nadie atravesó lo que Jesús atravesó. Él sufrió.
y sufrió en agonía. Por ti, por mí. Juan sabía esto sobre él, el sufriente modelo. Cuando atravesemos tiempos malos, recordemos, no hemos pasado nada como Jesús. Y es importante entender que Él nos dio la muestra de cómo hacerlo. Veamos el siguiente, capítulo 19. Él es el Cordero Sacrificial. El Cordero Sacrificial. Me encanta estudiarlo respecto al pacto. Y compartimos esto en la lección pasada, cuando Jonatán hizo un pacto con David. Eso lo vimos. Quien iniciara el pacto tendría que proveer el Cordero. ¿No das gracias porque Dios inició el pacto y nos dio al Cordero? Si en verdad lo entendemos, lo vamos a apreciar mucho porque nosotros nunca pudimos dar el Cordero. Nunca hubiéramos podido dar el Cordero que quitara los pecados de todos nosotros. Dios dio la provisión y era Jesucristo. Y no solo Juan el Bautista lo sabía, también lo sabía Juan el Amado. Y él lo vio pasar. Juan el Bautista lo profetizó, Juan el Amado lo vio. Por eso Jesús es el Cordero Sacrificial. Veamos uno más, el victorioso sobre la muerte. Juan el Amado lo vio. Imagínate cómo fue. Verle morir, estar ahí en el Calvario para verle morir, porque él fue el único que estuvo ahí. El único que estuvo hasta el final, y luego saber que resucitó de entre los muertos. Y luego Juan también supo que Jesús era el restaurador de los caídos. Estuvo ahí el día que Pedro fue restaurado. ¿Me oyes? Cuán importante. Él sabía que sin importar lo que ocurriera en su vida, estaba sirviendo a un Redentor. ¿Cuántos sabemos que Él es el Redentor? Él es el restaurador. Él ministrará a favor tuyo si es que te arrepientes. Juan sabía estas cosas acerca de Jesús, porque él siguió a Jesús. Y luego en Juan capítulo 21, de hecho eso es lo que predicaré este siguiente domingo, el cómo ser restaurado. Pero en esa ocasión Pedro fue el que dio la vuelta y preguntó, ¿y qué hay de Juan? ¿Qué hay de Juan? Es algo grandioso compartir esto con ustedes. Cuando sigues al rabí, él va a juzgar qué clase de seguidor eres por la cantidad de polvo que haya en tu ropa. Es decir, un talmidim siguiendo a un rabí, si estaba cubierto de polvo, significa que le siguió muy de cerca en estos caminos sucios, y el polvo de sus tobillos cubriría este talmidim. En Juan 21 vemos que Pedro sigue a Jesús, pero de lejos. Se nota la diferencia en las ropas de Pedro, y es una de las razones por las que Pedro cae. Y cuando Jesús está restaurando a Pedro, le dice, ¿y qué hay de Juan? Juan está sucio porque siguió a Jesús de cerca. Está cubierto de polvo. ¿Por qué me llamas a mí? Y la respuesta de Jesús me encanta. Puedo decirlo en términos muy coloquiales porque esto nos va a ayudar a tener un entendimiento mucho mayor al respecto. Su respuesta fue, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa lo que haga Juan? Yo te estoy llamando a ti, estoy restaurándote a ti. Escúchame, Pedro, no importa si Juan está cubierto de polvo de pies a cabeza, estoy hablándote a ti porque tú me sigues de lejos. Necesitamos entender que hay una diferencia visible, tanto así que Pedro señala a Juan. Hombre, yo no sé tú, pero yo quiero seguir a Jesús tan de cerca que puedan ver que mi relación con Él es diferente. Y Juan lo sabía. Juan también nos da 7 cosas acerca de Jesús que los otros evangelios no tienen. Y es importante que las veamos. Número 1, estos son los 7 yo soy, y esto me encanta, porque esto nos remonta hasta Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés dice, ¿quién eres? ¿Y qué les voy a decir? ¿Quién les digo que me ha enviado? Y Dios le dice, diles que yo soy te ha enviado. Diles, yo soy el que soy. Yo soy. Y esto es lo que Juan sabía al respecto. Que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En Juan 6:35. Él sabía que ese era Jesús. Él sabía que como Jesús era el pan de vida y declaró serlo, yo soy el pan de vida, sabía que nunca tendría hambre. Si es que le seguía. Número 2. Él sabía que era la luz del mundo. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
Me encanta el hecho de que en el cielo no necesitaremos sol, ni tampoco luna, y tampoco estrellas, porque Él mismo será la luz. Me encanta que incluso en la creación, 4 días antes de crear el sol, Dios dijo que se haga la luz. ¿Lo sabías? Ni siquiera necesitó al sol para la luz. Él es la fuente de la luz, el sol es solo una estrella. Escúchame bien, Él es perfectamente capaz de traer luz a tu vida, porque Él es la luz del mundo. Él, como lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, Él dijo, yo soy la puerta. Nadie entra por ningún otro lado, yo soy la puerta. ¿Cuántos han escuchado la frase que dice que hay 1000 caminos a Dios? A eso solo respondo con 2 palabras, qué tonto. ¿Amén? Es estúpido pensar que puedes llegar a Dios por otro camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino. Él es la puerta hacia Dios. Yo soy el buen pastor. Y siguiendo aquí, ¿cuántos saben que hay varias instancias en que se menciona que Jesús es el pastor, el buen pastor, el gran pastor? Por si no entendimos, Él es el pastor. Él es el pastor entre pastores, Él es el máximo pastor. Estamos bajo pastores y somos pastores. Pero Jesús es el buen pastor. Nadie como Él. Él escuchó a Jesús decir, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que experimentemos respecto a la resurrección proviene de Él, que es la resurrección. Romanos dice que el poder de Dios que levantó a Jesús entre los muertos habita en ti y también te levantó de entre los muertos. Entonces, la vida de resurrección ya vive en nosotros. ¿No es grandioso? Si algún día escuchas un rumor de que estoy muerto, no te lo creas. Estaré más vivo de lo que puedas imaginar. Por favor, no te pongas a llorar por mi nuevo traje. Amén, he esperado mucho por él. La vida ya está en mí, la eternidad ya está en mi corazón. La vida de resurrección ya vive dentro de mí. Ahora mismo estoy más vivo que nunca. ¿Me estás escuchando? Es importante que lo entendamos. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y dónde vive? Él vive en mí. Eso significa que la vida de resurrección ya está en mí. Avancemos. Jesús dice, soy el camino, la verdad y la vida. Toda religión en el mundo habla sobre algún camino. Confucio dijo, yo busco el camino. Y luego vemos que Mahoma dijo, conozco el camino. Jesús dijo, yo soy. No lo busco, no lo conozco, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego continúa diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Hay gente que me dice que tengo la mente cerrada. ¿Crees que Jesús es el único camino al cielo? Sí. Y me dicen, bueno, yo no tengo la mente así de cerrada. Bueno, muy bien. Déjame lanzarte un reto. Al manejar a casa esta noche, ¿por qué no vas por el carril izquierdo? Hazlo. Porque seguro la mente no la tienes tan cerrada como para solo ir por el carril derecho. Intenta el carril izquierdo, a ver si funciona. O levanta el teléfono y pon cualquier número que se te ocurra, porque no necesitas los números correctos para llamar a tu madre. Pon los números que se te ocurran. ¿Y cuántos saben que a lo mejor terminas llamando a alguien en China? Porque hay un número específico para llamar a tu mamá. Hay ciertas reglas viales que hay que respetar si no te quieres morir. Ah, pero ahí no tienes la mente cerrada, ¿verdad? Qué gran mente abierta, entre comillas. Mente abierta para llegar al cielo. Tengo una pequeña palabrita para esto. Tonto. Amén. Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. No hay otro camino para llegar al Padre, solo Cristo Jesús. Y si tú no le conoces, amigo mío, déjame decirte, no terminarás donde tú quieres. Porque Él es el único camino para llegar. Y Juan sabía que Jesús es la vid verdadera. No hay vida en nadie más, solo en Cristo Jesús. Solo en Jesús. Él es el camino a Dios. Así que vemos los 21 cuadros que Juan pinta sobre Jesús.
Vemos los 7 yo soy, lo que Jesús declara ser. Y Juan pudo ver esto gracias a su relación íntima con Jesús. Esto resulta del hecho de que Juan recostara su cabeza sobre el pecho de Jesús y absorbió el latir de Dios. Les diré algo que les dije a los millennials jóvenes este domingo pasado. Estás exactamente tan cercano a Dios como desees estarlo. Y lo mismo les digo hoy. Están tan cerca de Dios como deseen estarlo. Y Dios siempre te está invitando a que te acerques más y más. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo: Vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En mí hallarán descanso para sus almas. Hace ya un tiempo hice un estudio. Hay 3 diferentes palabras para descanso. Y la primera es anapeo. Y es lo primero que dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Esa palabra significa literalmente descanso físico. Yo te quitaré la carga de encima, te daré descanso. Hay mucho producto que te ofrece descanso, almohadas, colchones. Jesús te da verdadero descanso. Ven a mí, te daré descanso físico. Pero luego dice: lleven mi yugo y aprendan de mí. Ahí no les daré anapeo, les daré anaposis. Eso no es descanso físico, es descanso de la mente. ¿Cuántos han intentado descansar físicamente pero su mente no los deja? Y Jesús nos ofrece descanso para el alma. Pero luego dice, en Hebreos capítulo 4, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esta palabra es cataposis. ¿Te digo lo que significa? Significa te voy a catapultar a un reposo, a un descanso espiritual que ni siquiera sabes cómo es, no sabes. Por eso Jesús ofrece descanso físico, ofrece descanso mental y también ofrece un descanso que solo Él conoce en el espíritu. Todo eso viene con Jesús. ¿Y cómo aprendo estas cosas? Con mi cabeza en su pecho. Pero quiero terminar diciendo algo que es muy importante. Estas cosas nos llevaron al lugar en que Jesús está con Juan, y Juan estaba con Jesús, y la salida de Jesús de esta vida terrenal. Y cuando Jesús bajó la mirada, vio a su madre y a su discípulo. Esto me encanta, al discípulo. El discípulo. ¿Quién es este discípulo? Es Juan, el discípulo amado. No podía dejarlo. Juan no podía dejarlo, no importaba si perdía la vida, no podía dejarlo. Los otros se habían ido, ya no había multitudes ahí. Ya no estaban los 70. Los 12 ya no están, los 3 ya no están, pero solo queda uno que dice: yo no puedo irme, porque conozco su latido. Y Jesús baja la mirada y ve al discípulo. Veamos esto, es el discípulo a quien él amaba. Le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego le dice al discípulo: he ahí tu madre. Y esto me encanta, desde esa hora el discípulo la recibió en su casa. Y esto es lo que les quiero decir. Responsabilidad. Juan era un discípulo. Él era un discípulo, pero luego fue un hijo. Y mediante esta relación, de repente, él muestra responsabilidad. Y quiero decirte algo. Toda relación viene con responsabilidad, pero la gente no asume responsabilidad sin primero amar a quien están siguiendo. Puedes darte cuenta de cuánto ama la gente a Jesús, viendo su disposición para asumir responsabilidades por Él. Mientras más cercana la relación, mayor será la responsabilidad. Lo he experimentado yo mismo. Recuerdo cuando mi padre me dijo una vez, antes de morir, me miró a los ojos y me dijo: cuida de tu mamá. ¿Sí me escuchas? Ah, sí me amaba. Y yo lo amaba de la misma manera.
Hombre, no me digas que amas a Jesús si estás evitando la responsabilidad a la que te llamó. El amor se demuestra con tu responsabilidad. Amas a tu familia, sé responsable con ellos. Amén. Si no eres responsable, no es más que humo. Mientras más cercana sea la relación, mayor será la revelación. Este año le he pedido al Señor que me ayude a conocerlo más. Yo le he servido desde el 7 de agosto de 1972, pero yo quiero conocerle mucho más de lo que le he conocido antes. Yo quiero que este año sea un año de revelación, que Dios me hable a un nivel que nunca antes haya visto. Quiero saber más de Él. Recuerdo las palabras del Dr. Parrish hace años, cuando yo le dije, es que tú lo sabes todo. Y él me miró y riéndose me dijo, volúmenes enteros pueden escribirse de lo que todavía no sé. No hablamos de una simple persona que podemos conocer en algunas semanas. Necesitaremos de toda la eternidad para aprender todo acerca de Dios. Nuestra relación con Él profundizará cada vez más por la eternidad. ¿Me estás escuchando? Aprenderemos acerca de Él por el resto de nuestra vida. Y yo quiero conocerle ahora, más de lo que le he conocido antes. ¿Y por qué? Porque yo le amo mucho más ahora, mucho más que nunca antes. Que Dios nos ayude a recostar nuestra cabeza en su pecho, con un amor tal que nunca estemos dispuestos a irnos. Oremos juntos, Padre. Hoy queremos decirte que te amamos. De todo corazón, te amamos. Y no queremos seguirte desde lejos, sino como hizo Juan, recargarnos en tu pecho, escuchar el latir de tu corazón. Yo quiero ser digno de confianza para llevar lo que hay en tu corazón. Quiero demostrar mi amor, siendo responsable por las cosas que me has entregado. Y hoy venimos ante ti, Señor, pidiendo que escuches nuestra oración. Y como Juan, saber cosas de ti que los demás ni siquiera se imaginan. Conocerte así, Señor, mientras te revelas a nosotros. Déjanos caminar en relación y en revelación, y que podamos ser responsables por tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.